Buenas tardes, gracias por venir. Le damos la bienvenida al evento en donde se encuentran las neurociencias y el derecho. Aportes de las interacciones de las ciencias de la mente al campo jurídico. Les solicito si pueden apagar sus celulares. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar comienzo. Lo dejamos con el doctor Marcelo Zabransky, abogado, máster en Derecho Empresario y cofundador de Fundación INECO. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por venir a este apasionado diálogo entre las neurociencias y el derecho, del cual nos van a iluminar seguramente los amigos que están acá en este escenario. Pero antes de adentrarnos a ese diálogo interdisciplinario, franco, abierto, complementario, quería contarles un poquito qué es la Fundación INECO. En el año 2005-2006, Facundo Manes tuvo la capacidad de convencer a dos abogados nobles de la matrícula, mi querido socio Gastón Manes, que anda por ahí, que lo vi llegar, y a mí, de que había que constituir una fundación que investigase el cerebro humano. Así empezó la Fundación INECO, cuya misión es investigar el cerebro humano, especialmente en todo lo relacionado con las neurociencias, la psiquiatría, formar a la comunidad acerca de los avances científicos y también formar a nobles profesionales interesados por las neurociencias como modo de buscar un bienestar en sus vidas. Y también, por supuesto, promover el diálogo entre otras disciplinas. Es por eso que hoy estamos aquí. La Fundación INECO es un ecosistema que reúne a biólogos, matemáticos, físicos, lingüistas, que hacen investigación básica en combinación con neurólogos, psiquiatras, psicólogos y otros especialistas de las neurociencias que procuran que los hallazgos científicos se apliquen a los pacientes y mejoren su calidad de vida. Cabe preguntarse cuál es el motivo por el cual las neurociencias han alcanzado este inusitado auge en los últimos 20 años. Bueno, en primer lugar, la explicación es que con el cerebro pensamos, tomamos decisiones, nos deprimimos, nos enamoramos, con lo cual el cerebro está permanentemente presente en nuestras vidas. Pero en realidad el motivo principal, hablando el otro día con los que saben, es que con el advenimiento de las nuevas tecnologías, con la tomografía computada, con la resonancia magnética funcional, el electroencefalograma, las técnicas de estimulación transcraneal, se ha brindado a los investigadores del cerebro humano herramientas fundamentales para el conocimiento del cerebro humano, del funcionamiento del cerebro humano y el sistema nervioso central. Es a partir de ese conocimiento que se ha abierto un diálogo con otras disciplinas del conocimiento, tales como la economía, la educación, la salud y el derecho, porque conocer cómo piensan, cómo deciden las personas, permite la generación de políticas públicas más efectivas. En lo que se refiere al Instituto de Neurociencias y Derecho, que integra la Fundación INECO, tiene su origen en el año 2016, cuando dos queridos amigos, integrantes de la Facultad de Derecho,
Daniel Pastor, que está acá a mi derecha, y el querido Pancho Francisco Castex, que está en el concert de su hija y no pudo venir, nos propusieron a Gastón, Facundo, a mí, a los integrantes de la Fundación INECO, formar un instituto de neurociencias con el objetivo primordial de que los hallazgos científicos sobre el funcionamiento del cerebro humano sirvan para mejorar la calidad de las instituciones, la calidad del derecho y, en definitiva, la calidad de vida de las personas. ¿Cuáles son los temas que, haciendo un pantallazo general, interesan al derecho relacionado con el mundo de las neurociencias? Bueno, en primer lugar, la independencia judicial. Estudiamos en la facultad, y lo dicen las normas jurídicas, que toda persona tiene derecho a obtener una sentencia justa dictada por un juez independiente. Pero la mente humana, ¿es justa? ¿O decidimos muchas veces, atravesados por sesgos, por prejuicios, tomamos atajos que comprometen el alcance, la justicia, la equidad de esa resolución judicial? Hay estudios, puntualmente hay un estudio muy interesante en Israel, tomados sobre 1000 casos donde personas detenidas pedían la libertad condicional y se demostró que los jueces decidían en forma diferente, exacta plataforma física, exactas circunstancias fácticas, decidían en forma diferente en función del horario en que dictaban la sentencia. Esto generó una vinculación, naturalmente, entre las facultades cognitivas del juez y el momento en que dicta la sentencia. Se comprobó que después de un desayuno, después de un almuerzo, después de un descanso, el juez tenía una capacidad para dictar resoluciones más fundadas, más profundas, con lo cual estamos viendo cómo juegan en este caso esos recursos cognitivos y la independencia judicial. Otro tema es el libre albedrío. Todos creemos que decidimos libremente la mejor opción, racionalmente, y las neurociencias nos indican de que hay circunstancias que suprimen, que restringen el libre albedrío con directo impacto en la capacidad civil y la imputabilidad de las personas. Otro tema apasionante es la memoria, esa facultad de las personas para declarar en juicio, pero esas declaraciones, ¿son certeras o la memoria es vidriosa, puede cambiar? Hay una historia que Facundo Manes cuenta en muchas presentaciones, acaba de llegar Facundo, cuando comenta cómo conoció a su mujer y después de contarlo 20, 30, 40 veces con científicos que van a su casa a tomar un vino previo a un simposio del día siguiente, él cuenta la historia de cómo se enamoró de su mujer. Y hace poco tiempo contaba que su mujer le dijo una vez: Facundo, lo que estás contando no tiene nada que ver con el momento y el día que nos enamoramos. Con lo cual, tenemos que atender a lo que nos enseña la ciencia de la psicología del testimonio, saber que la memoria es vidriosa y que hay supuestos de simulación, hay supuestos de mentira, lo cual nos introduce a otro tema apasionante, que es la función de la pericia neurológica en los procesos judiciales. Otro tema es el aporte de las neurociencias para evaluar la posibilidad de la reincidencia penal. ¿Nos brinda algún conocimiento especial? ¿Podemos averiguar si existe esa propensión del ser humano a reincidir? Y por último, el lenguaje, la forma en que nos dirigimos y la posibilidad que ese lenguaje que utilizamos genere publicidad engañosa, inducción al consumo, afectando los derechos del consumidor. Con lo cual, como verán, las neurociencias atraviesan el derecho público en su totalidad, el derecho privado en su totalidad, y es interesante este diálogo que estamos empezando con las neurociencias y el derecho para generar leyes más justas, instituciones más fuertes y, en definitiva, mejorar la calidad de vida de las personas. Bueno, con esta pequeña introducción y
presentándoles antes los dos libros que son hijos del Instituto de Neurociencias y Derecho. Neurociencias y Derecho puntualmente es el nombre del primer libro, y Neurociencias, Tecnologías Disruptivas y Tribunales Digitales, que pasaremos un pantallazo hoy con los especialistas. Doy por presentada la convocatoria de hoy y sin más paso a presentar a los integrantes del escenario. Facundo acaba de llegar, así que lo invito. Ah, después. Bueno, entonces Facundo va a hablar después y vamos a empezar presentando a Martín Heisiner, que nos acompaña. Abogado, coordinador ejecutivo del INEDE, flamante magíster en leyes de Yale y profesor adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Laura Danesi, psicóloga, miembro del INEDE, especializada en Psicología de la Memoria y Psicología del Testimonio de la Universidad Autónoma de Madrid. Daniel Pastor, que muchas presentaciones no requiere, pero voy a leer lo que me mandaron, catedrático del Derecho Penal y Procesal Penal y secretario de Investigación de la Facultad de Derecho de la UBA, codirector del Instituto de Neurociencias y Derecho de la Fundación INECO, y el doctor Facundo Manes, que no requiere demasiada presentación porque es conocido a nivel nacional, regional y mundial, de manera que nos va a ilustrar al final de esta presentación. Bueno, muchas gracias. Y mi estimada María Roca, compañera de trabajo de hace 15, 16 años, coordinadora científica de la Fundación INECO, investigadora del CONICET, en el ámbito de neurociencias cognitivas. Perdón, María, mi gran amiga. No pasa nada. Bueno, voy a empezar yo con esta mesa, por llamarlo de alguna manera, o estas sillas, básicamente. La idea es que conozcan distintas disciplinas que integran el INEDE y que puedan ver las distintas miradas que tenemos de cada una de estas disciplinas. Así que tienen abogados, tienen psicólogos, tienen neurocientíficos. La idea es justamente que puedan ver cómo es que interaccionamos, que es justamente lo que pasó en uno de los libros que queremos presentar. Agradecerles a todos su presencia, sabemos que es un día caluroso, que es un horario complicado, que es difícil encontrar el momento. Agradecer a Fundación INECO y al Centro CITES INECO por el lugar y la posibilidad de presentar los libros acá, y a la editorial Hammurabi por haber publicado los libros, básicamente. La idea era que cada uno de nosotros les contemos un poco qué es lo que nos desvela de esta interacción entre las neurociencias y el derecho. A mí me desvelan muchísimas cosas de esta interacción. Mi familia es una familia de abogados, digo yo. Yo soy la primera psicóloga y neurocientífica de la familia, pero estuve criada de alguna manera entre especialistas del derecho, así que siempre busqué esa interacción, básicamente. Pero voy a elegir dos porque la idea es que hablemos todos un poquito. Y una de las cosas que a mí más me desvela es evidente que la mente humana es admirable, es evidente que la mente humana tiene capacidades enormes, pero para la neurociencia es evidente que tampoco es perfecta y que es, por lo tanto, mejorable en algunas cuestiones. Uno, como decía Marcelo, suele creer a veces que la memoria es una cámara de video que guarda perfectamente todo aquello que queremos recordar y que podemos obtener esa información rebobinando y viendo exactamente lo que pasó. Las neurociencias tiran esto por tierra ya hace muchísimo tiempo y Laura va a hablar específicamente de eso. Pero no es solo la memoria, sino también la forma en que tomamos decisiones. En un ideal iluminista se creía el hombre como un ser completamente racional, que tenía que dejar en sus decisiones la emoción afuera y tomar decisiones exclusivamente racionales. Y hoy sabemos que las emociones juegan un rol positivo en la toma de decisiones y que no existe una separación de la razón y la emoción en la mente. Y básicamente que inclusive ciertas decisiones que creemos que tomamos conscientemente como racionales están impregnadas por un montón de cuestiones que nos hacen saber que hay ciertas cosas no conscientes que están pegando en esa decisión. Entonces, básicamente esto es algo que a mí me interesa desde siempre, cuestiones como dijo Marcelo, como el horario en que uno toma una decisión va a hacer que esa decisión vaya para un lado o para el otro. Esto pasa en personas sin patología alguna. ¿Hace cuánto comió una persona? Va a ser que, por ejemplo, si uno va con hambre al supermercado, compra más que si va sin hambre al supermercado.
la emoción que tenga en el momento de tomar la decisión, si tiene miedo, si está estresado, esto va a impactar también en la decisión, y otras cuestiones como la empatía que puede sentir por la persona que tiene enfrente. Uno toma decisiones de forma diferente según la empatía que tenga frente a la víctima, frente al victimario o inclusive frente a todos los actores que pueden estar en un juicio. Básicamente, esto ocurre en todos los seres humanos y tengo que decirles que todos aquellos implicados en un proceso judicial lo son, aunque a veces creamos que la imparcialidad es posible en un sistema judicial y jurídico, lo cierto es que como está compuesto por mentes humanas, esta imparcialidad desde un punto de vista de las neurociencias no existe. Y entender y conversar acerca de esto es justamente fundamental, porque entender cuáles son los límites de la mente humana, que vuelvo a decir es admirable, pero limitada, es lo que nos va a permitir tomar decisiones teniendo en cuenta estas cuestiones y haciendo, por lo tanto, cuestiones más justas. Otra de las cosas que muestra que la mente humana no es perfecta y que las decisiones pueden de alguna forma manipularse por distintas cuestiones, es el tema del lenguaje. Hay estudios que demuestran que uno piensa que un hecho es más grave si que cuando lo describe sangre en el medio. Por ejemplo, yo digo, si están María y Daniel en un cuarto y María le pone la pata a Daniel y Daniel se lastima la nariz, ¿qué tan terrible crees que lo que hizo María? Te dicen 8. Ahora si decís, Daniel se lastima la nariz, le salió sangre, lo tuvieron que llevar al hospital en ambulancia y esto fue tremendo, y ya les parece que lo que hice estuvo mucho peor, es decir, ponen un 10. Básicamente, cómo se presenta algo desde un punto de vista lingüístico afecta la percepción del hecho y afecta la decisión de qué tan bien o mal estuvo una acción o cuánto debe castigarse. Esto es algo que los abogados imagino que manejan muy bien, digo, saber qué es lo que lleva a una decisión u a otra, pero hay que entender que entonces todo esto implica que ese proceso que creemos como imparcial y completamente racional no necesariamente lo es. Además de esta cuestión de que la mente humana es admirable, vuelvo a decirlo, pero no es perfecta, está la cuestión de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Hace muchos años se están desarrollando diferentes dispositivos, diferentes tecnologías que casi dicen que son mejores que el cerebro humano. Empezamos por, voy a tomar algunos temas del libro de los chicos, pero por la máquina que le ganó a Kasparov al ajedrez y después la que ganó el programa de Jeopardy. Entonces, básicamente hacen mejores diagnósticos aparentemente que los seres humanos. Entonces, esa tecnología también puede aplicarse al derecho y entonces empieza, bueno, si la mente humana es admirable pero no es perfecta y estas máquinas están logrando esto, ¿cómo sigue la cosa? Y en ese sentido, para mí fue un honor escribir el prólogo del libro de Martín y Pastor, que se llama Neurociencias, Tecnologías Disruptivas y Tribunales Digitales, donde muy elegantemente, digo yo, empiezan a plantear el tema de las nuevas tecnologías, el blockchain, machine learning, bueno, todas las que se les puedan imaginar, y mostrar primero cuáles son los beneficios que pueden tener en situaciones normales como esto del ajedrez, etc. Y después ya se meten en cuestiones más jurídicas, que también tienen un nivel de que son muy interesantes, que es básicamente plantear, por ejemplo, cómo las cámaras de video están siendo al mismo tiempo el policía, digo porque tiene la información, el juez, el juzgador y el que pone, el fiscal, juez y todo, porque todo con la máquina de sacar la foto de la fotomulta se logra una decisión que evidentemente además supone el ahorro de un montón de recursos económicos, humanos, burocráticos, que se resuelve con esta nueva tecnología. Eso es algo que en principio es fácilmente aceptable, de hecho se están usando muchas de estas cuestiones, pero después ellos muy valientemente pasan a otra propuesta, que es un programa que lo que hace es justamente calcular prescripciones. Y no solo que calculan las prescripciones, sino que muestran que la máquina es más eficiente en el cálculo de las prescripciones que estudiantes de posgrado. No estamos diciendo estudiantes que acaban de recibirse, sino que están haciendo un posgrado en especialidad en estas cuestiones y calculan peor las prescripciones que lo que hace la máquina. Entonces, básicamente, definitivamente las nuevas tecnologías y este planteo que está en el libro, que recomiendo ampliamente, están ahí para aportar algo a esta interacción entre las neurociencias y el derecho, pero la mayoría de estas cuestiones, o por lo menos estas grandes máquinas con inteligencia artificial, como Watson, IBM, etcétera,
Todavía son difíciles de adquirir, digo, no son solo programas pequeños, sino que muchas veces incluyen procesos mucho más complejos y gastan muchísima energía todavía, probablemente sean cada vez menos. Mientras que el cerebro humano, como yo siempre digo, puede vivir y funcionar bastante bien con una lata de atún, digo, con eso es suficiente para que pueda pensar y tomar las decisiones que nosotros tomamos. Entonces, a mí lo que más me apasiona de esta discusión entre las neurociencias y derechos es, bueno, nosotros conocemos cómo funciona la mente humana, o bastante cómo conocemos la mente humana, sabemos cuáles son las trampas que nos juega la mente humana y transmitir esas trampas hace que esas trampas sean menos efectivas, que uno caiga menos en esas trampas, cómo las cuestiones raciales pueden impactar en un veredicto, cómo las cuestiones de tiempo pueden impactar en un veredicto. Todas estas cuestiones las podemos saber y transmitiéndolas y discutiéndolas con las personas que están involucradas, creemos que podemos generar mejores políticas públicas para mejorar la práctica del derecho. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Es realmente un placer, estoy muy agradecido con todos. Sé lo difícil que es tomarse un momento a las 6 de la tarde de un jueves para venir a escucharnos y especialmente para venir a compartir con nosotros esto que es una celebración de casi 2 años de trabajo. Si bien hace 4 venimos trabajando juntos, los últimos 2 son los que han dado como producto estos 2 libros. Quiero agradecer particularmente a mi familia, a mis amigos y a Facundo, que nos da el espacio para que podamos hacer esto, y a María, a Laura y a Daniel, que fueron un gran equipo, hicieron que esto haya sido realmente un placer todo este tiempo, y en general a todos los que colaboraron en el libro. Como coordinador, suele ser un trabajo bastante arduo y aburrido ser coordinador, y creo que con Laura coincidimos en que este caso no lo fue. Fue simple, fue ameno, fue realmente satisfactorio. Yo quiero aprovechar estos minutos que tengo, voy a ser bastante directo, yo lo que quiero hacer es seducirlos. Yo quiero que nos juntemos de vuelta en 2 o 3 años y haya en vez de 2 libros, haya 4. Quiero que en vez de estar acá sentados 4 personas o 5, seamos 10, quiero que esto esté lleno. Y para hacer esto, yo traje 2 conceptos, 2 cosas de las que yo les quiero hablar. Por un lado, pensé en contarles qué es lo que hacemos un poco, cómo lo hacemos. Y para eso les voy a contar una historia breve, que es de cómo yo entré al instituto. Yo entré en el año 2016, vi los carteles, Neurociencia y Derecho, les llama la atención como a cualquiera, especialmente hace casi 4 años de esto, 3 años y medio. Los carteles me llamaron la atención, me acerqué, hablé con Daniel, y lo primero que empecé a escuchar, yo estaba bastante disconforme con la facultad, sentía que en la facultad de Derecho el rigor científico es bastante bajo a veces, todo es opinable. Y opinable no quiere decir debatible, quiere decir que todo puede haber una opinión basada en algunas ideas un poco extrañas, en referencias a lecturas que nadie hizo. Yo estaba un poco desganado y que hubiera algo científico me atraía, pero por el otro lado, y esto es un poco a lo que les quiero hablar, seguramente a todos les genera algún resquemor la ciencia en el derecho. Para los abogados deben haber escuchado hablar del positivismo cientos de veces y saben que fue un movimiento que tuvo consecuencias tal vez bastante nefastas en la historia moderna. Por lo tanto, también entré con ciertas dudas cuando empecé a acercarme al instituto y tenía miedo de estar acercándome a un centro de lombrosianos. La verdad es que yo no sabía qué era lo que estaba acercándome. Entonces, mi primera reunión con Daniel, con quien además todavía tenía menos diálogo, entonces yo estaba un poco asustado, le digo, pero ¿cómo hacen esto de la ciencia? ¿Por qué no es un retorno a los paradigmas anteriores? Y él me dijo algo que es lo que yo quiero contarles, porque si a mí logró seducirme con eso, tal vez les pase lo mismo a ustedes. Él me dijo, mira, nosotros vamos a trabajar en este instituto con un sistema de validación cruzada. Yo dije, bueno, ya con ese nombre empezaba bien. La validación cruzada es un grupo de expertos de las ciencias de la vida, del campo de las ciencias de la vida, que nos van a decir qué información tiene rigor científico, qué información es la que es aceptable, y los expertos de las ciencias del derecho van a ser los que apliquen esas normas, los que apliquen esos conocimientos, esos hallazgos, van a aplicar si es que sirven, si es que creemos que tienen valor, si es que son legales, si es que son constitucionales, si es que son convenientes. Yo dije, wow, claramente eso, si uno lo piensa un minuto, el problema del positivismo no era la ciencia, el problema es la falta de un filtro. Este doble filtro es lo que hacía, por lo menos para mí, que trabajar con ciencia en el derecho tuviera sentido. Y esa es la forma como venimos trabajando. Por eso, si ustedes leen el libro,
Van a ver que la mayor parte de los libros terminan con preguntas más que con afirmaciones, van a ver que todo es muy cauteloso, hasta tal vez les parezca, en algún sentido a algunos les puede parecer aburrido porque no hay afirmaciones pomposas, no cambiamos el mundo en este primer libro. Lo que tenemos es curiosidad, ideas, proyectos. Por eso también es que nos va a servir que todos ustedes se acerquen, que sigan investigando con nosotros. En segundo lugar, quiero contarles, esta es la segunda cosa que a mí me atrae y me da ganas de seguir trabajando. No es una novedad, no les voy a decir nada nuevo si les digo que Argentina está otra vez atravesando una crisis económica, política, social. Esto es reiterado y para ninguno es una sorpresa. Entonces, la única cosa que sí nos hace, en la que todos deben reflexionar en algún momento de su día, es ¿por qué otra vez? ¿Por qué siempre? ¿Y por qué probamos las fórmulas de distintos lugares y nunca nos funcionan a nosotros? Bueno, las neurociencias fueron la madre también de un cambio de paradigma que mencionó María, que es el cambio de paradigma de pensar en el Homo economicus, este hombre racional que todo lo valoraba en pros y contras, a un humano sintiente, y son las teorías del comportamiento, behavioral economics, es la teoría de la economía del comportamiento. A partir de un mejor entendimiento del cerebro, empezamos a pensar y a dirigir nuestras políticas a personas como nosotros, no a este hombre económico que no existía. Hay un ejemplo muy famoso que se da en economía, que es el ejemplo, lo deben haber escuchado, pero lo voy a contar para el que no lo escuchó. Si ustedes fueran a comprar un televisor, un plasma, por 10.000 pesos, hace mucho no compro un televisor, con lo cual no sé si 10.000 es una oferta o no, pero supongamos que 10.000 es un precio para un televisor, y en la fila se encuentran con una persona que les dice, 10.000 estás pagando esto, pero a 4 cuadras lo están vendiendo por 10 pesos menos, ¿por qué no lo dejás y te lo vas a comprar a 4 cuadras? Y uno diría, 10 pesos menos, 4 cuadras, no lo voy a hacer. Ahora, si uno estuviera comprando un oso de peluche a 20 pesos o a 15 pesos y lo vendieran a 10 pesos menos a 4 cuadras, uno dejaría todo e iría. El Homo economicus no camina 4 cuadras por 10 pesos o sí camina 4 cuadras por 10 pesos siempre. Pero acá hay algo más, hay un afecto, hay un sentirse, digamos, a mí me están estafando. Y en otro caso no, porque tiene que ver con el doble. Entonces los seres humanos pensamos de otra manera. Estos cambios de paradigma llevaron a que muchos estados del mundo empiecen a trabajar con el behavioral economics. Por ejemplo, Londres. En Londres, en Inglaterra, en Londres particularmente, tiene una oficina que es el Behavioral Insights Team. Es un equipo que trabaja con conocimiento del área del comportamiento y aplica políticas públicas nuevas. Por ejemplo, en el primer año que hicieron una transformación, lo que hicieron era que cada persona tenía que pagar impuestos, le enviaban un mensaje de texto recordándole que tenía que pagar. Aumentaron la recaudación en 50 millones de libras el primer año. Con eso solo. Nosotros empezamos a darnos cuenta que si las teorías ortodoxas, ya sea en materia económica o política, no nos funcionan, a mí me causa, por lo menos como joven, mucho entusiasmo pensar que podríamos pensar en formas nuevas, en procedimientos modernos anclados a la forma en cómo son los seres humanos, en políticas públicas más modernas. Por eso también quiero aprovechar estos minutos para agradecer y para hablar del trabajo que ya emprendimos con el nuevo Instituto de Políticas Públicas de la Fundación INECO. Es un instituto con el que ya hemos estado trabajando. De hecho, uno de los directores, Fernando Torrente, colaboró muy gentilmente en nuestro libro. Pero también agradezco a los otros directores, a Gastón Manes, a Agustín Ibáñez, a Sergio Bernstein, todos con los cuales estamos aportando y pensando formas nuevas, desde el derecho, tal vez modificando procedimientos, y con ellos trabajando en nuevas políticas públicas. Me parece que si a ustedes alguna de estas cosas les causa tanto entusiasmo como a mí, son más que bienvenidos. Bueno, buenas tardes para todos. Para mí es un honor, como dijo Martín, poder estar acá en esta presentación. Yo quiero agradecer al doctor Facundo Manes, a María, a Daniel, a Marcelo, por haber confiado en mí para poder llevar adelante esta tarea de coordinación de la colección, que en mi caso particular fue la primera experiencia de coordinación e implicó un gran desafío y una gran responsabilidad.
Creo que la interdisciplina es lo que marca el valioso camino que está transitando el Instituto de Neurociencias y Derecho, y en ese sentido me parece que los trabajos que estamos presentando hoy, los libros, son esos trabajos conjuntos, trabajados en equipo con distintos profesionales de distintas disciplinas que tienen muchos puntos de encuentro. Y en línea con trabajar desde la interdisciplina, en mi caso particular, yo soy psicóloga, como dijo Marcelo, me especialicé en psicología del testimonio, y muchos de ustedes sé que se han acercado a esta disciplina de alguna u otra manera, pero otros se preguntarán, bueno, ¿qué es la psicología del testimonio? Y en pocas palabras, la psicología del testimonio es una disciplina, una rama dentro de la psicología jurídica que aplica todos los conocimientos, los procedimientos y las herramientas que vienen de otra rama de la psicología, que se llama psicología de la memoria, a las pruebas que dependen de la memoria de los testigos. Es decir, que a partir de estudiar cómo recordamos y cómo olvidamos, aplicamos todos esos conocimientos científicos a la actuación de los testigos en el proceso judicial. Por ejemplo, lo que relatan en sus declaraciones testimoniales o lo que ocurre en términos de memoria cuando se identifica la cara de un presunto autor de un delito en una rueda de reconocimiento. Y en ese sentido creo que la psicología del testimonio viene a tender un puente entre la psicología y el derecho, y en el caso particular del libro que nos tocó coordinar con Martín, yo tuve la suerte de poder escribir un artículo con dos amigas, con Julia y Victoria, dos abogadas jóvenes, bastante más jóvenes que yo, que también desde su profesión tuvieron la motivación y el interés en poder estudiar, investigar los puntos de encuentro entre ambas disciplinas. Creo que una de las virtudes de la psicología del testimonio también es que viene a desterrar ciertas creencias falsas que existen respecto de, en la sociedad, ¿no? Respecto del funcionamiento de la memoria y del comportamiento de los testigos. Por ejemplo, como dijo María, la creencia muy común de que las personas podemos recordar todo lo que vivimos con lujo de detalles. Por suerte, gracias al estudio científico de la memoria, sabemos que esto no es así, y si fuera así, sería desesperante. Yo siempre digo que nos pareceríamos al personaje de Borges Funes el memorioso, digamos, el olvido es adaptativo y es necesario. Como ustedes saben, entonces, las declaraciones testimoniales son en muchas ocasiones la prueba principal de un proceso judicial, y como demostró Proyecto Inocencia, por ejemplo, en Estados Unidos, tanto el sistema judicial como la memoria distan de ser perfectas, ¿no? En ese país, hasta el día de hoy, hubieron más de 360 personas que fueron exoneradas gracias a la prueba de ADN, habiendo sido condenadas erróneamente, y hoy se sabe que el factor responsable de más del 71% de esas condenas erróneas son las identificaciones en ruedas de reconocimiento. Entonces, ese es un dato contundente de los tantos que podemos nombrar en esta ocasión para darnos cuenta de la relevancia que tiene la prueba testimonial, la necesidad de estudiarla con seriedad, y me parece que si tenemos en cuenta que el testimonio de los testigos depende de su memoria, y el proceso de memoria sabemos que es muy frágil, que es susceptible de errores, de distorsiones, que es muy maleable, me parece que es importante tomar conciencia de la importancia que significa para el derecho valerse de los conocimientos científicos que puede aportar la psicología del testimonio para reducir el margen de error judicial. Para finalizar, quiero agradecer también a todos los autores y autoras que trabajaron con nosotros, que participaron en este primer volumen, por el esfuerzo y la dedicación y el compromiso con el que han realizado cada uno de los trabajos. Y yo también espero que la lectura de este libro les resulte tan interesante y estimulante como nos resultó a nosotros poder hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Quienes nos dedicamos desde el ámbito académico a la investigación y a la docencia, tratamos de generar con la investigación nuevos conocimientos y con la docencia transmitirlos, porque en el fondo de todo lo que tratamos es de entender muchas veces fenómenos que son complejos y que desde todas las áreas tratamos de que esos nuevos conocimientos que descubrimos y transmitimos mejoren la vida de todos, que tengamos más bienestar, una sociedad más igualitaria, más justa, más próspera. Cuando a comienzos de este siglo, en mis estudios de Derecho, me crucé con las neurociencias, estando en Alemania, realmente me fascinó el tema. Y de regreso aquí, como muchos de ustedes saben, gracias a Marcelo, a Francisco Castex, a Gastón, nos conectaron con Facundo, a quien le agradezco mucho que nos haya abierto el mundo INECO,
a partir del cual conocimos a muchísima gente, a María, por nombrar solo un caso, con quienes empezamos a trabajar. Laura, aunque es psicóloga, la trajimos nosotros, Martín también, obviamente, porque es jurista, pero mirando la sala se refleja un poco lo mismo que hicimos en esta primera publicación, que es el primer ejemplar de Neurociencias y Derecho. Aquí veo muchos juristas, veo fiscales, veo jueces de primera instancia, jueces de cámara, veo jueces de casación, veo muchos defensores, veo litigantes del ámbito civil, del ámbito comercial, pero claro, veo también neurocientíficos, veo neurólogos, veo psiquiatras, veo psicólogos, veo antropólogos. Y ese es el trabajo tan agradable que gracias a la generosidad de Facundo al abrirnos, como les decía, el mundo INECO y cómo se han sumado, con qué entusiasmo, nos permitieron a nosotros entender desde otra perspectiva cómo funcionan cosas que nos interesan mucho. La responsabilidad jurídica se basa en la libertad, pero ellos nos dicen, no, pero la libertad es una cosa que no existe. Bueno, seguimos adelante. No hay nada más sagrado para el mundo del proceso judicial que el tribunal imparcial. ¿Qué nos dicen las neurociencias? Nadie es imparcial. Otro dolor de cabeza. Psicología del testimonio. Hacemos juicios orales, tenemos al jurado escuchando ahí a los testigos. Pero ¿qué nos dice Pedro? Todos los recuerdos son falsos. Cada vez que decimos esto en la universidad se produce una especie de terremoto. Por supuesto que la interacción de estos conocimientos, la antidisciplina, como la llama Facundo, nos permite conocer mejor cómo son las cosas y qué tenemos que hacer para que, a pesar de todos los problemas, tengamos jueces imparciales, tengamos testigos creíbles, tengamos procesos justos, ¿no? Como decía Marcelo. No quiero detenerme más, solo invitarlos a participar en el segundo volumen de esta interacción que vamos a hacer para el año próximo, así que tenemos tiempo, los temas están abiertos. Yo solo quiero recitar ahora una pequeña lista que me escribí de los que más a todos nosotros, como directores de la publicación, del instituto, como coordinadores, nos inquietan. Por ejemplo, las cuestiones de género y qué respuesta tiene que dar el derecho, obviamente la cuestión del aborto, el desarrollo del embrión, que en este momento está en discusión en nuestro país, los problemas con la fertilización asistida, con la muerte asistida, también son todos ámbitos en los cuales los profesionales de la salud, las ciencias de la vida, nos tienen que dar informaciones a los juristas y hacer un intercambio para ver cómo tienen que ser reguladas estas materias. Cosas más provocativas también, por ejemplo, por iniciativa de María, revisar un poco el concepto jurídico de propiedad en los tiempos actuales, los problemas de drogas, ver qué pasa con las cuestiones de la cannabis medicinal, si esto es un mito, si es algo que realmente tiene base científica, también los problemas con drogas recreativas, la regulación jurídica de las relaciones de familia en el siglo XXI, que no podemos seguir administrándolas con las reglas del derecho romano, el problema de memoria de los jueces, de nuevo Pedro, teléfono, bueno, nosotros en todas las instituciones procesales tenemos la regla jurídica que dice que la memoria de un juez se extingue después de 10 días, ni al 9º ni al 11º. Entonces esto lo tenemos que investigar un poco más, ¿no? Ustedes saben que en el ámbito del juicio oral el juez tiene que recordar qué es lo que pasó antes de tomar una decisión. Si se produce una suspensión de no más de 10 días se puede reanudar sin problemas, pero pasados los 10 días la ley dice se le olvidó todo al juez, así que tenemos que empezar de nuevo de cero. Bueno, políticas públicas, ya se refirió a esto Martín, nuestro instituto colabora intensamente con el Instituto de Políticas Públicas, que es otra de las grandes iniciativas de la Fundación INECO, y bueno, por último las tecnologías que nos están cambiando todos, así que los invito a todos, por favor, que se sumen con estos y otros temas, son todos bienvenidos para colaborar el año que viene en el segundo ejemplar de esta colección. Muchas gracias. Ahora sí, con nosotros Facundo Manes. Bueno, gracias por su tiempo. Es muy impresionante ver tanta asistencia a una idea que surgió con ellos hace algunos años, que en Argentina no estaba, o en la región no estaba desarrollada. Me permito felicitar a los autores de los libros. Muy importante el trabajo que han hecho y hay que apoyarlos en que se conozca este trabajo. Agradecer también por la invitación a decir unas palabras en este evento.
Estaba recordando recién, porque mucho se dijo acá, no quiero ahondar en temas que se dijeron, mi primer acercamiento a lo que podría haber sido en mi vida las neurociencias y el derecho. Yo trabajaba en Cambridge, en Inglaterra, y uno de mis amigos, en realidad yo trabajaba en otros temas que él, pero éramos compañeros de oficina, que se llama Adrian Owen, que ahora está en Canadá. Me dice, acompáñame a ver un paciente. Yo trabajaba en el Cognition and Brain Science Unit, donde también estuvo, no sé si Pedro, pero el hermano de Pedro, Tristán, sí. Pedro estaba en el centro, en otro lugar. Que es un lugar de investigación básica de la mente. Pero yo trabajaba, como soy neurólogo, trabajaba en el hospital. Estaba en los dos lados. Entonces nos fuimos del Instituto de Cognition and Brain Science Unit con Adrian Owen a ver a un paciente que él quería investigar, porque era el advenimiento de la resonancia magnética subfuncional. Entonces llegamos al hospital, y yo trabajaba en el hospital también, dejamos la bicicleta, nos fuimos a ver al paciente y hablamos con la familia. Y era una paciente que estaba en estado vegetativo. El coma es una condición, que ustedes saben, en donde por una hipoxia o por un traumatismo de cráneo, por una injuria cerebral, la persona queda dormida, o sea, sin conexión con el entorno y dormida. En el estado vegetativo, la persona queda despierta, pero no tiene conexión con el entorno. Después de 3 meses, cuando una persona tiene una hipoxia, o sea, tiene un trastorno, generalmente el coma, la gente que está en coma evoluciona, o se muere, o evoluciona al coma crónico, que es raro, 5% de los casos, o evoluciona al estado vegetativo. Se despierta, pero no está conectado. Y si es anoxia, por ejemplo, si alguien queda en estado vegetativo porque tuvo una ACV o porque se intoxicó con monóxido de carbono, después de los 3 meses es irreversible. Y si uno tuvo un traumatismo de cráneo, después de 1 año es irreversible. Todo lo que sabemos es anecdótico, que se despiertan 20 años más tarde, o está mal diagnosticado, o es anecdótico, pero no hay evidencia científica que alguien que entró en estado vegetativo por traumatismo de cráneo después del año se recupere. Y el sistema de salud inglés, donde yo trabajaba, es público, es muy bueno, y es público, es gratis. Ya que estamos, les digo que por eso yo creo que el problema no es el gasto público, sino cómo generar riqueza. Porque el sistema de defensa americano también es público. Pero ahí generan riqueza. Acá en Argentina tenemos que discutir cómo generar riqueza. Pero volviendo al tema de esta charla, el sistema de salud inglés es público y los recursos, si bien son inmensos, son limitados. Y la justicia, los jueces decidían y deciden si el paciente se desconecta o no, porque alimentar y mantener con vida por 20 años, o 10 años, o 15 años, a alguien con estado vegetativo, que no se va a recuperar, es un tema también económico en Inglaterra, porque el sistema de salud es público. Y esa plata puede ir para un trasplante hepático de un chico. Y alguien tiene que decidir, y es la justicia. Y los jueces en ese momento decidían, pero más tranquilos. ¿Por qué? Porque estaba este patrón desde la ciencia que decía, bueno, después de 3 meses, si es hipóxico, no hay recuperación. Y después de 1 año, si es traumático, no hay recuperación. Entonces, más allá del dilema ético y moral, había cierta tranquilidad para un juez para decidir de desconectar a alguien con traumatismo de cráneo a los 10 años de estar recibiendo alimentación. Pero Adrian Owen, mi compañero que fuimos, justo estaba regresando, ahora está de Canadá de nuevo, pero en ese momento venía de Canadá y era experto en neuroimágenes, y en ese momento se desarrollaban las neuroimágenes. Y con David Menon, que era el anestesista de Cambridge, estudiaron
a una chica donde la familia, que estaba en estado vegetativo, y la chica, según la familia, respondía cuando veía a la familia. La chica tenía un estado vegetativo, había pasado el tiempo para recuperarse, pero según la familia, cuando ellos iban, tenía una respuesta emocional, o transpiraba, o sonreía, o algo subjetivo que no lo podíamos determinar, y que no notaban cuando venía un enfermero, cuando íbamos nosotros, cuando iban los médicos. Entonces, Adrian y David Menon pusieron a esta chica en un resonador funcional, neuroimágenes funcionales en realidad, donde se podía ver la actividad del cerebro, y el cerebro trabaja en red. Nosotros, cuando tenemos una actividad cognitiva, se activa masivamente el cerebro. Pero, como básicamente lo que hizo nuestra especie en toda la historia es detectar el peligro y sobrevivir, por eso hay dos cosas que nos importan más que la verdad a nosotros, como especie. Sobrevivir y pertenecer a una tribu. Porque sobrevivimos, pues básicamente lo que hace nuestra especie es detectar el peligro y sobrevivir. Si un antepasado nuestro hace 40.000 años con el mismo cerebro que nosotros estaba en la selva y veía una sombra, si se ponía a buscar la verdad racionalmente para ver si las características de la sombra pertenecían a una rama o a un oso agresivo, si era un oso agresivo, no vivía, no había otra oportunidad. Entonces nuestro antepasado, igual que nosotros, ¿qué hacía? Huía, no importaba la verdad, sobrevivía. Es más importante la verdad que sobrevivir. Y nosotros, como evolutivamente somos la especie con mayor capacidad de vivir en grupos complejos, si no, miren qué es esto, ninguna otra especie hace esto, somos tribales. Y tenemos sesgos, porque no podríamos vivir en forma racional, no tenemos recursos cognitivos, los recursos cognitivos son limitados, y no podríamos vivir en forma racional, entonces tenemos sesgos, vivimos automáticamente, y este se ejemplifica cuando vemos en el mundo, hay gente que está convencida de que las vacunas producen autismo, por ejemplo. Hay gente en el mundo, quizás alguno de ustedes, y uno ve gente racional, inteligente, moderna, pero en ese punto pasa un poco con las neurociencias en la Argentina, o pasaba. La gente que aceptaba en la Argentina el avance de la cardiología, porque si tenía un infarto iba a Favalor o a IDVA, la que aceptaba el avance de la infectología, porque si tenía un hijo con una infección iba a tomar el antibiótico última generación, no aceptaba el avance de las neurociencias en el mundo y seguíamos con paradigmas extraños. Pero si una persona piensa irracionalmente que las vacunas producen autismo y uno va con la evidencia y le dice, mirá que vos sos muy inteligente, aceptás la modernidad en todos los aspectos de la vida, pero te doy la evidencia que las vacunas no producen autismo, ¿sabe qué va a hacer la persona, por ejemplo, si fuera ella? Va a ignorar la evidencia y va a buscar otra persona que opine como ella. Así somos, nos interesa más sobrevivir y pertenecer a una tribu que la verdad. Y pasa lo que vemos de la grieta y a alguien de un sector vos le mostrás un hecho de corrupción y lo van a minimizar si es de su sector y lo va a exacerbar si es del sector opuesto y viceversa. Nadie cambia con la evidencia, en general no cambiamos con la evidencia. Entonces, para sobrevivir, que es básicamente lo que hacemos en nuestra vida, necesitamos reconocer caras rápidamente. Y para esa función cognitiva, para reconocer caras, tenemos un área crítica en el cerebro. Si bien le dije que el cerebro trabaja en red para reconocer caras, como es tan importante porque nos permite sobrevivir, en una cara nosotros automáticamente sabemos si es un amigo, un enemigo, un potencial pareja, un potencial adversario, un socio. Todo esto antes que seamos conscientes. Nosotros fuimos a Chile hace unos años, con Agustín Ibáñez lideró este trabajo, y el equipo nuestro, y se estudiaron mapuches chilenos y chilenos no mapuches, se registraba la actividad eléctrica cerebral, y se le mostraban fotos de ambos grupos étnicos en menos de 120 milisegundos, en menos de un parpadeo. El cerebro se daba cuenta si el de la foto pertenecía a su etnia o no pertenecía. Y si pertenecía a su tribu, a su etnia, lo asociaba con algo positivo, amor y paz. Y si no pertenecía a su etnia, con algo negativo, odio y guerra. Todo esto antes que la persona sea consciente. Por eso esta breve charla mía ya, si les gusta o no, está decidido. Igual la voy a terminar. Si yo les caí mal cuando le hice acordar a algún personaje que lo estafó con un auto,
por más que diga genialidad de esta charla, va a haber grandes posibilidades que le caiga mal. Y si yo le hice acordar a un pediatra que los ayudó, o les caí bien por algún sesgo que ustedes tienen, que coincidía con mi estilo, aunque diga pavadas, va a haber grandes tendencias que les guste esta charla. Entonces, esta chica se puso en un equipo de neuroimagen funcional y se le mostró la cara del hijo y del marido. Y esta chica, que no podía expresarse, activó perfectamente el giro fusiforme, el área en lo cual las personas sin daño cerebral reconocemos caras familiares. Ahora, un juez con esta información, ¿qué hace? Porque la pregunta es, ¿qué significa esta activación cerebral en alguien que quizás no se va a recuperar? Pero cuando ve al hijo, se activa el área del cerebro involucrada en reconocer caras familiares. ¿Qué significa eso? Bueno, tenemos que discutirlo entre un diálogo interdisciplinario. Y esto impacta en la justicia. La decisión la va a tener la justicia. Eso es un buen punto, porque a veces hay miedo que la neurociencia viene a... Por ejemplo, en la educación, para sacarlos... A ver, la neurociencia va a influir en todas las áreas, porque todo lo hacemos con el cerebro. Desde respirar hasta resolver los dilemas filosóficos más complejos, todo lo hacemos con el cerebro. Va a impactar en la educación, porque ¿con qué órgano enseñamos? Con el cerebro. ¿Con qué órgano aprendemos? Con el cerebro. Básicamente les digo que básicamente aprendemos, o fundamentalmente aprendemos cuando algo nos motiva, nos inspira y algo nos parece un ejemplo. Eso no quiere decir que los neurocientíficos hagamos las leyes educativas, para nada. Lo único que quiere decir es que sería bueno que los que hacen las leyes educativas sepan algunas cosas de cómo funciona el órgano con el cual enseñamos y aprendemos. Pero para nada significa que la neurociencia va a tomar... Es una herramienta más que alguien que diseñe políticas educativas no puede dejar de considerar. Por ejemplo, en la adolescencia cambia el ritmo circadiano, el reloj biológico interno. Y los chicos se duermen a la mañana biológicamente. Entonces, es lógico poner las materias más difíciles al mediodía, porque a la mañana están dormidos, y poner las actividades deportivas u otras. Como esto hay varios ejemplos. No es esta charla de esto, pero quiero sacarlos del tema. Otro es la economía. En los últimos 10 años, eso no quiere decir que la neurociencia tome el rol de los educadores para hacer las políticas públicas en educación. No, no. Solamente dice, escúcheme, hay datos acá que no van a poder dejar de tomar. Lo mismo con la economía. En los últimos 10 años hubo 2 premios Nobel de economía que estudian el cerebro. Daniel Kahneman y Richard Taylor. ¿Por qué? Porque la teoría económica clásica, que todavía sigue vigente, porque los economistas están en contra, ustedes van a ver a muchos economistas de diferentes ideologías que están todos en contra de un monopolio. Pero no están en contra del monopolio de hablar del desarrollo del país. Los economistas hablan. O sea, están en contra del monopolio cuando se habla de empresas o temas, pero no en el monopolio de hablar de... Y hacen predicciones matemáticas, modelos matemáticos de economía que nunca se cumplen. ¿Por qué? Porque la teoría económica clásica piensa que los seres humanos decidimos racionalmente y no decidimos racionalmente. Muy pocas veces en el día somos racionales porque no tenemos recursos cognitivos para ser racionales todo el día. Decidimos automáticamente con sesgos previos, con bias, con intuiciones, con emociones. La teoría económica estándar piensa que cuando decidimos tenemos toda la información. Y no tenemos toda la información cuando decidimos, tenemos una visión parcial. Y la teoría económica clásica piensa que decidimos individualmente. Y no decidimos individualmente. El contexto influye en las decisiones. De hecho, yo casi nunca ando con un saco, pero como venía a un ambiente más jurídico, me puse un saco hoy. Decidí por el contexto. La verdad que si yo hubiese venido acá hoy al laboratorio, no hubiese... El contexto influye. Así que por eso la neurociencia está diciéndole a la economía, miren, la evolución de las políticas públicas en económica va a ser entender cómo funciona en la realidad las personas, cómo funciona una persona y actúa en la realidad y decide. Tengo 2 minutos más. El otro tema por la cual ustedes van a estar
tiene que estar interesado es como ciudadanos, más allá que sean especialistas en derecho o en las neurociencias o en lo que sea. Porque como hoy debatimos el cambio climático, hoy alguien informado discute el cambio climático sin ser experto en cambio climático. De hecho, yo hablo del cambio climático, mi hija habla del cambio climático, por suerte está preocupada, por mi hija Manuela de 14 años, pero no somos expertos, ni ella ni yo, pero es un tema global, como las migraciones, como el terrorismo internacional. En el mundo se hablan de temas globales, ¿estamos de acuerdo? Bueno, tenemos que agregar otro tema, que es qué hacemos con los datos que surgen de la neurociencia. Entonces, como ciudadanos, ustedes van a tener que discutir esto ya. Por ejemplo, la ciencia avanza de miles de trabajos científicos y miles de investigadores. Y gracias a miles de trabajos científicos y a muchos investigadores, alguien está cuadripléjico, que no puede mover sus miembros, pero su área cortical, sus funciones cognitivas están intactas, que puede planificar, puede hablar, puede comprender, pero no puede mandar órdenes a sus miembros porque hay una desconexión, por ejemplo, tiene una lesión en el tronco cerebral o en el cerebelo. Un cuadripléjico, imagínense si uno tiene un familiar cuadripléjico, lo que este avance de la ciencia significa. Hoy, gracias a miles de trabajos científicos, a cientos de investigadores, para una persona cuadripléjico, si no me creen pueden poner YouTube y poner Brain Computer Interface o interfaz cerebro-máquina y cuadriplejía. Y van a ver videos, que esto no es ciencia ficción, ya pasa, que va a haber una grilla de electrodos donde la persona cuadripléjica en la silla de rueda piensa, quiero agarrar este vaso que está acá, imagínense que hay un vaso acá, y llevarlo a mi boca, pero no lo puede hacer porque lo piensa, lo planifica, puede planificarlo, porque no ha perdido esta condición de pensar y planificar, pero no tiene respuesta de los miembros. Entonces, escuchen esto, porque ahora voy a lo que les puede interesar a ustedes, más allá de este dato en pacientes, que la secuencia de pensamientos que se genera para agarrar el vaso y llevarlo a la boca, la secuencia de pensamientos produce una actividad eléctrica o un patrón eléctrico bastante específico, que no la produce otra secuencia de pensamientos. Fíjense lo que estamos hablando, de que se registran la actividad eléctrica de ciertos pensamientos. Esto no es ciencia ficción, ya está pasando. Ese registro de pensamientos, esa secuencia de pensamientos, se puede decodificar con programas sofisticados que activan un brazo robótico que agarra el vaso y lo lleva a la boca por la fuerza de los pensamientos. Si ustedes tienen un familiar con cuadriplejía, van a aplaudir el avance de la ciencia que da una movilidad, que da mayor calidad de vida a su familiar o a su amigo, o aplauden el avance de la medicina. ¿Estamos de acuerdo en esto? Ok. Pero esta tecnología se puede usar para el bien, como la electricidad se puede usar para el bien, o se puede usar para torturar la electricidad. Y esta tecnología se puede usar para el bien, o se puede usar, por ejemplo, para manipular la mente del otro con tecnología en el futuro. Esto no pasa, pero es un riesgo que vamos a tener que discutir ahora, como el cambio climático, todos, y la justicia va a tener que intervenir también, porque esto ya no es ciencia ficción. O puede pasar que ya hay transmisión de pensamientos por tecnología, por Wi-Fi. Alguien que no es científico, ¿conocía que ya es real la transmisión de pensamientos por Wi-Fi? Bueno, hoy pasa. Si Daniel Pastor está en Italia jugando un videogame con una gorra, es la misma tecnología que les conté de la cuadriplejía, pero usado sin pacientes. Y yo lo que quiero hablar, el punto acá es qué hacemos, el dilema ético y el dilema como ciudadano y la responsabilidad jurídica de todo esto, porque ya no vamos a estar preocupados por el acceso a la privacidad por lo que cliqueamos en Facebook o en Google. Le voy a plantear que ya no es ciencia ficción preocuparnos por el avance con tecnología en la privacidad de nuestros pensamientos. Entonces, si Daniel está en Italia con un gorrito en la cabeza y electrodos y está jugando un videogame y tiene que decidir lanzar una bomba en el videojuego para un submarino que tiene que atacar a otro submarino, un juego, videogame. Cuando él decide, ahora lanzo la bomba, va a haber una actividad eléctrica específica que se decodifica y se manda por Wi-Fi, y yo voy a estar en Buenos Aires, acá arriba en mi oficina, con el dedo en el teclado,
pero pensando otra cosa. Pero voy a tener en la cabeza un aparato que se llama estimulación magnética transcraniana que estimula mi corteza motora. Y el pensamiento de Daniel, ahora lanzo la bomba, que se decodificó y se mandó por Wi-Fi, va a activar el aparato que tengo en mi cabeza, va a activar la corteza motora y yo voy a apretar el teclado Enter por lo que pensó él en otro lado del mundo. Esto no solo pasa en humanos, hay transmisión de pensamientos por tecnología en roedores. O sea, no estamos hablando de ciencia ficción, eso ya pasa. Por ejemplo, y les cuento esto y termino. Cuando uno se despierta a la mañana y recuerda un sueño, es lo que soñó inmediatamente antes de despertarse. Pero uno soñó muchas más veces en la noche. Pero no recordamos lo que soñamos. Hoy, esto no es ciencia ficción, hoy, si alguien duerme en un laboratorio del sueño sofisticado que analiza estas cosas y durante el sueño, durante las 8 horas de sueño, se registra la actividad eléctrica durante la noche, con la actividad eléctrica se pueden reconstruir las imágenes de lo que soñó esa persona durante la noche que esa persona no va a recordar. Así que aprovechen porque se acaba la fidelidad. Les queda unos años nada más. Esto ya pasa. También pasa que si alguien, como le dije, las caras producen una actividad eléctrica en una área cerebral. Y si uno ve una cara y está en un laboratorio, por ejemplo en el 6º piso de arriba, 7º, en el 8º, perdón, en el 8º piso de arriba, si uno ve una cara, la cara, el reconocimiento de la cara de él y la cara de ella van a producir, si Marcelo está mirando la cara de él y después le mostramos la foto de ella y nosotros estamos registrando la actividad eléctrica, la cara de él, por sus características, va a generar una actividad eléctrica en esta área que decodifica caras, el giro fusiforme, pero de una forma diferente a la de ella porque los rasgos son diferentes. Esa actividad eléctrica que registramos se la mandamos a un investigador en Nueva York que está estudiando este tema, un mail con la información adjunta de la actividad eléctrica, como un electrocardiograma, pero electrocefalograma sofisticado. Y el investigador en Estados Unidos, que nunca vio la cara ni de Marcelo ni de ellos dos, va a reconstruir, a partir de la información eléctrica que le enviamos por un mail, la cara de ellos dos sin haberla nunca visto. Todas estas cosas pasan hoy. Entonces es obvio que acá hay un debate ético, jurídico, que ya la sociedad va a tener que plantear y se está planteando en el mundo. De hecho, el presidente Obama lanzó la iniciativa del cerebro hace unos años. Es un debate global que vamos a estar involucrados, nos guste o no, como ciudadanos, seamos abogados, jueces o fiscales o neurocientíficos, como estamos involucrados hablando del cambio climático, de las migraciones. ¿Qué hacemos con los avances de la ciencia del cerebro? Así que más allá de todo lo que se habló acá, de que la memoria es un acto creativo en realidad, la memoria es un acto creativo del cerebro humano, para ponerle otras palabras a lo que se citó de Pedro, que es falsa, bueno, también es un acto creativo. Uno puede... García Márquez decía, la vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla, y tenía razón, en gran parte. Más allá de que les habló del libre albedrío, de la memoria, de otros temas, les quería plantear el futuro, que este tema va a crecer y crecer y crecer. Podemos acercarnos para aprender y colaborar, o podemos ignorarlo, pero este tema, esta área va a crecer. Este instituto fue inspirado hace unos años en Harvard. Harvard tiene un instituto de neurociencias, comportamiento y ley, que fue inspirador para nosotros. Hoy hay otros centros en el mundo, pero no hay centros de este nivel de interdisciplina en América Latina, en mi opinión, con tanta gente prestigiosa como ellos. Así que los invito a sumarse a esta aventura y participar. Va a ser de importancia también simbólica, porque va a ser un acercamiento de la ciencia a nuestro estilo de vida, sin que la ciencia domine algo, sino tomarla como algo que puede colaborar o ayudarnos a decidir mejor. Muchas gracias. Bueno, gracias Facundo. Nosotros queríamos remarcar con la forma de la presentación y con el evento que esto fue un acto colectivo, que acá hay algunas de las personas que representamos el trabajo, pero que son muchos los autores de los capítulos y de los libros en realidad que se presentaron hoy, así que más allá de que no teníamos la forma de que hablaran todos, sí les pedimos a aquellos que estén que se pongan de pie y los voy a ir nombrando y les pido que les den un aplauso a cada uno de ellos. Agustín Ibáñez, que habló acerca justamente de esto de los telescopios del cerebro,
si realmente pueden apuntar con precisión al universo del derecho. Le damos un aplauso, esté o no esté, me parece. Santiago Arceri y Manuel Brusone, a vueltas con la imparcialidad del juzgador, la influencia y lo racional en la toma de decisiones. Andrés M. Dubinsky, la duda y el proceso de decisiones de los jueces a la luz de las neurociencias. Ivana Quinteros, la máxima imparcialidad o la máxima de la imparcialidad. Rosario Alessandretti, imputabilidad disminuida, una categoría necesaria para incluir en la legislación penal argentina. Teresa Torralba, el cerebro adolescente. ¿Puede considerarse la adolescencia como un periodo de imputabilidad disminuida? El doctor Setkovich Bakmas, trastornos mentales, estigma y violencia. Pedro Beckenstein, ya se habló de él, el papel de la fragilidad del recuerdo. Adolfo García, el papel del lenguaje en la obtención de testimonios. Aplaudimos a este. Julia Baliña, Laura de Anesi, Victoria Hernández Lehmann, creencias implícitas sobre la memoria humana y el comportamiento de los testigos. Amanda Bernstein, valor probatorio de los reconocimientos en rueda de personas en el Poder Judicial de la Nación. Valeria Carabelli, neuropsicología forense, y Andrés Colombo, detección de la simulación en el deterioro cognitivo. Julieta Klur, la neuroimagen, un medio de prueba. María Luz González Gadea, cooperación social y penalización de normas morales, una explicación desde las ciencias cognitivas. Ezequiel Mercurio, la utilización de las neurociencias en el estudio de la residencia criminal. Nuestro querido Francisco Ferrer Arroyo, impacto psicológico del divorcio tóxico en niños, niñas y adolescentes. Nuestra también querida Andrea Abadi, los efectos del estrés en el cerebro infantil. Mi querido Sebastián Ricciardi Lima, la cultura tributaria en Argentina, blanqueo y amnistías fiscales, un aporte desde las teorías de los juegos y las neurociencias. Y Fernando Torrente, que ya fue nombrado hoy, la relación entre las neurociencias y las políticas públicas. Gracias a todos, los invitamos a tomar una copita acá afuera para festejar las presentaciones. Muchas gracias.